Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. El rey de Siria, este hombre quería acabar con Israel. Ustedes saben que Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel es un pueblo envidiado por mucha gente. ¿Y por qué es envidiado? Porque Dios lo ha escogido. Entonces el rey de Siria sentía envidia hacia el pueblo de Israel. El rey de Siria quería tomar parte del territorio que Dios le había dado a Israel para su nación. Y como tenía tanta hambre y tanta sed de conquistar más territorios, decide hacer una reunión con sus ministros. Y este rey de Siria, en esa reunión con sus ministros, les dice: armemos una emboscada, le dice, planifiquemos una trampa para hacerlos caer a esos israelitas que tanto los odio, decía el rey de Siria. Entonces este grupo planifica una emboscada, organizan una trampa para el pueblo de Israel. Y la trampa consistía en lo siguiente: dice la palabra del Señor que se pusieron muchos de ellos en un lugar donde todos los días pasaba por allí el rey de Israel y parte del ejército. El rey de Siria sabía que si mataba al rey de Israel ya tenía casi toda la batalla ganada, porque hieren al líder, prácticamente se dispersa todo el pueblo. Entonces le ponen una emboscada y dicen: pongámosle aquí en este lugar, y mañana a esta hora, cuando pase el rey de Israel, todos lo cogemos y lo matamos y destruimos ese pueblo. Era la idea del rey de Siria. Luego se pusieron en esa noche todos allí para esperarlo y para matarlo al otro día, ¿no? Pero resulta que llegó el siguiente día y eran las 6 de la mañana y el rey de Israel no pasaba. Y dice el rey de Siria: pero ¿cómo puede ser si el rey de Israel pasa por aquí todos los días? Nada, eran las 7 de la mañana y no pasaba. Eran las 10 de la mañana y el rey de Israel no pasaba. Y así duró todo ese día y toda la noche y el rey de Israel no pasó. El rey de Siria dice: no, mañana ha de venir, lo voy a esperar. Y hace que haya refuerzos en sus tropas y empiezan a esperarlo al rey, pero ya más personas, con más armamento. Cuando lo esperan, le dieron las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, le dio la noche y no llegó. Cuando el rey de Siria ve esto, dice: algo raro está pasando. En mi ejército hay un espía, dice. Y los reúne a todos y les dice: ¿cuál de ustedes está con Israel y no con los sirios? ¿Cuál de ustedes es el espía que está yendo a informar a Israel lo que nosotros hacemos? Aquí hay un traicionero, dice. Cuando yo leía esto, yo me ponía a pensar: Dios libró en esa ocasión a Israel, o al rey de Israel, de ser muerto por los sirios. La palabra del Señor dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que así como Israel estaba librando una guerra contra Siria, nosotros también estamos librando una guerra contra nuestro adversario, el diablo. Y tenemos una guerra que no debemos ignorar. Estamos en guerra. Amén. Pero ¿qué pasó con las tropas de Israel? ¿Por qué no acamparon? ¿Por qué no pasaron por ahí por donde tenían que pasar? Volvamos a nuestra historia. ¿Qué fue lo que pasó? Israel es el pueblo escogido y amado por Dios, hermanos. Y por lo tanto Dios protege y defiende a su pueblo.
Amén. ¿Sabe lo que sucedió, hermanos? Lo que sucedió fue lo siguiente. El rey de Siria quiso matar a cualquiera de ellos que haya sido el espía. Pero ninguno de ellos había sido espía, ninguno de ellos había traicionado. Más bien, uno de ellos le dice: rey, yo te voy a decir lo que pasa porque yo lo sé, le dice. ¿Qué es lo que pasa?, le dice el rey. Israel es un pueblo cuyo Dios le revela las cosas a sus hijos. Y allí en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Y Dios le revela a ese hombre todo lo que va a suceder, aún lo que tú hablas en lo más escondido de tu dormitorio, aún lo que tú dices en el lugar donde piensas que nadie te escucha. Ahí Dios le revela las cosas a ese profeta. Y ese profeta se lo dice al rey de Israel. Y por ese motivo el rey de Israel no pasó ni la mañana, ni la tarde, ni la noche, ni pasará por ese lugar, porque ya el profeta se lo dijo al rey. Y de esa manera Dios libró a Israel de la muerte y de una pérdida tan grande. Hermanos, Dios a nosotros, sus hijos, también nos revela que hay un enemigo que nos quiere destruir, al igual que quería destruir a Israel. Pero no solo nos revela, sino que nos advierte del peligro, de lo que tenemos que hacer y de las precauciones que debemos tomar. ¿Qué hizo el rey de Israel? ¿Se burló de lo que le dijo Eliseo? No, oyó, porque era la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Tomó las precauciones. Dijo: hoy no pasaré por allí, ya no iremos más por allí. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra, hermanos? Cuando nos habla de que tenemos un enemigo, cuando nos habla de que tenemos una lucha, también hay algo más que nos dice. Nos dice, Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Usted sabe que tiene un enemigo, pero Dios le dice cuáles son o cuál es la precaución que debe tomar. ¿Y cuál es la precaución que debe tomar? Tomar toda la armadura de Dios, ponerse la armadura de Dios. Y si no se la pone, entonces ya es problema de usted. Hermanos, yo creo que Dios puede revelarnos cosas cuando estamos a punto de hacer un mal negocio. ¿Cuántos han hecho un mal negocio aquí? A ver, ¿cuántos hemos hecho un mal negocio? Yo creo que todos en algún momento dado lo hemos hecho. Hemos hecho un mal negocio, nos equivocamos. Y Dios no nos advirtió, sí nos advirtió. Muchas veces nos advierte, nos manda señales. Y nosotros lamentablemente no las escuchamos, no las queremos oír. Nos manda señales, hermanos. Algo sucede, como que es una alerta. Pero estamos tan emocionados con el negocio que nos metemos y perdimos. Así pasó con el rey de Israel. Pero el rey de Israel obedeció. Amén. Obedeció. ¿Y qué pasó? Como obedeció, Dios lo libró. Dios puede revelarnos para que no seamos víctimas de estafadores. Porque en estos tiempos se ha levantado una serie de estafadores, gente mentirosa que engaña. Dios puede mostrarnos, darnos una señal. Hermanos, es tiempo en que nosotros tenemos que estar muy apercibidos. Amén. Decirle al Señor: Señor, dame sensibilidad, ayúdame a ser sensible para entender tu voz, para entender tu señal, para entender tu dirección y no dejarme engañar. Amén. Hermanos, en nuestro país la delincuencia ha aumentado tanto. Leíamos por el periódico que ahora
hasta matan por $100. Por $100 están matando. Que salió en el periódico, tienes un enemigo, llámanos, te solucionamos el problema. ¿De qué manera? Matándolo, con $100. Mira el peligro que está viviendo nuestro país. Secuestros, violaciones. Yo creo que todas estas cosas son señales de alerta, hermanos. Cosas que Dios nos muestra para que tengamos cuidado. Y yo quiero que abramos bien nuestros ojos en esta parte, hermanos. Porque yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, si yo puedo andar hasta las 12, 1 de la madrugada en la calle y el Señor me cuida y yo voy a seguir andando. Y se basan en eso, que no, que el Señor me cuida. Ya vamos a ver cómo es el cuidado de Dios y con quiénes. Pero hay un versículo en Proverbios capítulo 6, 27 que dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? En otra versión dice, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede usted coger una brasa ardiendo y ponérsela en su pecho, ponérsela en sus manos y no se va a quemar? ¿Puede usted coger eso y decir, ay, yo no me quemo porque Dios me protege, y coge con la mano? ¿Está bien que haga eso? No está bien. Es así, hermanos, lo que muchas veces hacemos. Es así. Queremos andar, inclusive, hermanos, que cargan sus celulares y celulares buenos en un colectivo y se los roban. Y después dicen, ¿por qué, Señor, no me protegiste? No es que no lo protegió el Señor, es que usted debe ser prudente. Tantas señales que Dios nos está enviando, de que hay violencia, de que hay secuestros. Si usted tiene algo de dinero guardado para, qué sé yo, porque quiere pasar una Navidad bonita con sus hijos, no tiene que andarlo divulgando. Porque usted lo divulga, otra persona lo sabe y le vienen a robar. Hay que ser prudentes, hermanos. Hay que ser sensatos en esa parte. Amén. Y no abusar de esa manera. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, lánzate, lánzate. Se lo llevó al monte más alto y le dijo, lánzate. Porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará y te cogerán y te cuidarán. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús podía hacerlo y decir así, me voy a tirar y sus ángeles me van a coger. No, Jesús le dijo, sí, pero la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso quiere decir que Dios nos da señales de advertencia y que debemos tener cuidado. Amén. Debemos tener cuidado. Hay una situación diferente, hermanos, cuando nos encontramos en peligro por causa de la predicación del Evangelio. Es una situación diferente. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo cuando por capricho, porque nos queremos ir a pasear o por cualquier otra cosa, no medimos el peligro y no nos importa y hacemos lo que queremos. Es una situación diferente cuando nos encontramos predicando la palabra y sí hemos tenido cuidado de los peligros, pero aún así nuestra vida está en peligro. Es una situación diferente, porque aún cuando la persona predica la palabra, o aún cuando no predique la palabra, pero es un hijo fiel de Dios, aún cuando tome todas las precauciones necesarias, va a tener peligros que enfrentar. Pero esos peligros no son porque los busca, sino porque se le presentan. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, hagamos una diferencia bien de esto. Hay peligros que nosotros mismos los buscamos. Hay peligros que nosotros mismos vamos, y entonces la Biblia dice también, el avisado ve el mal y se aparta. Pero el imprudente o la persona necia, dice así en otra versión, sigue y se cae. Entonces, miren las dos partes.
Dios nos advierte y nosotros tenemos que tomar todas las precauciones necesarias. Amén. Pero también hay la otra parte, que muchas veces pasamos peligros, que los vamos a pasar por predicar la palabra, o peligros no porque los buscó, sino porque la vida está así. Pero en esas situaciones, hermanos, aún allí no tenemos por qué temer, porque Dios nos librará. Amén. ¿Qué pasó con Eliseo cuando el rey de Siria supo que era él el que le estaba diciendo al rey de Israel lo que iba a pasar? El rey de Siria no entendió que no era Eliseo. El rey de Siria no entendió que el que daba esa revelación era Dios. Entonces el rey de Siria se llenó de odio, se llenó de furor y quiso destruirlo a Eliseo. Y dice la palabra del Señor que el rey de Siria les dijo: tomen todos los caballos, tomen todo el armamento, vayan, un ejército inmenso. ¿Dónde está ese Eliseo? Porque lo voy a destruir. ¿Dónde está ese Eliseo? Porque lo voy a destruir. Y el rey de Siria buscó dónde estaba Eliseo y le vinieron a decir que estaba en una ciudad llamada Dotán, a 15 kilómetros de Samaria. Cuando le dijeron eso, el rey de Siria toma a un buen número de sus soldados y les dice: váyanse, tómenlo a Eliseo, mátenlo, destrúyanlo, no lo quiero vivo ese hombre. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted si hay un rey o el presidente de la república lo persigue para matarlo? ¿Qué poder tendría Eliseo para hacerle frente al rey de Siria? Pero humanamente, ¿qué poder tendría? Humanamente, nada. Dice la Biblia que el rey de Siria envió gente de a caballo, envió carros y un gran ejército contra el cual Eliseo no podría solo. Todo ese ejército llegó en la madrugada. Eliseo tenía un siervo o un criado, un ayudante, así como lo tenía Elías a Eliseo. Este ayudante se levantó muy de mañanita y de pronto empieza a ver la gente que viene de a caballo, los carros del gran ejército y todos armados. Y este siervo se asusta y dice: Eliseo, nos van a matar. Y lo va a despertar. Eliseo ni se despertaba y dormido plácidamente. ¿Cuántos pueden dormir plácidamente sabiendo que lo van a matar? Y este criado lo despertaba. Así: Eliseo, despierta, nos van a matar, Eliseo, le decía. Tenía una cara de pánico ahí el siervo de Eliseo. Y Eliseo se levanta y le dice, el siervo de Eliseo le dice: ¿y ahora qué hacemos? Son una multitud y nosotros somos solo los dos, le dice. Eliseo, solo eres tú y yo, me van a matar, nos van a matar. Sin embargo, dice la Biblia que Eliseo no tuvo temor. Me sorprende esta historia, de verdad, porque rodeado prácticamente, no solo la casa de Eliseo, sino la ciudad rodeada. Y dice la Biblia que Eliseo no tuvo temor. Yo he visto historias de otros profetas donde les da temor, pero dice que Eliseo no tuvo temor. Amén. Dígalo conmigo: Eliseo no tuvo temor. Le repito esto, hermanos, porque el temor es algo contagioso y dañino. Y cuando nos atemorizamos porque alguien nos amenaza para que no le sigamos sirviendo al Señor, estamos mal, hermanos. Debemos cambiar esa actitud. Eliseo no tuvo temor, actuó con valor y confió en Dios. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Eliseo se puso a orar. Y ya venía el ejército, estaban rodeando la ciudad, todavía no alcanzaban a llegar a su casa, pero Eliseo se puso a orar. Y la primera oración que hizo, la primera fue esta: Señor, ábrele los ojos a mi criado. Señor, ábrele los ojos a este hombre.
Hermanos, cuán importante es que cuando estamos en peligro, le pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Porque si no vemos con nuestros ojos espirituales y vemos con nuestros ojos carnales, nos desesperamos como el siervo de Eliseo. Hasta nos volvemos locos ahí. Me van a matar, me van a matar. Nos volvemos locos ahí. Me persiguen. Pero Eliseo le dijo, ábrele los ojos. Qué importante es que Dios abra nuestros ojos, hermanos, para que confiemos plenamente en Él y que veamos su obra y no la obra de los hombres. Amén. Tenemos que aprender a decirle, Señor, yo no dependo de las circunstancias, yo no dependo de lo que me rodea, yo dependo de ti. Tú eres más poderoso que todo lo que me puede estar rodeando. Tú eres más poderoso que la situación difícil por la que yo estoy atravesando. No importa lo que esté a mi alrededor, lo que me importa es que mis ojos están puestos en ti y no en lo que me rodea. Amén. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos, Dios nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. El día de hoy recibí un mensaje de una hermana que me decía que orara por ella porque se había enterado que el lugar donde ella está sirviéndole al Señor había muchos brujos y que estos brujos la estaban fumando y que tenían la consigna de acabar con su vida para que ya no siga predicando en este lugar. Hay lugares peligrosos, hermano, muy peligrosos de predicar el evangelio. Pero yo quiero explicarles algo aquí, hermanos. Yo le escribí a la hermana, hermana, te pueden fumar no solo un día, te pueden fumar una semana, un mes, un año, pero esa fumadera no te llegará nunca si tú estás protegida por la sangre de Cristo. Amén. Pero me preocupó porque recordé que hace unos 2 años hablaba con una hermana que estaba en un liderazgo y la hermana me decía, pastora, me pasé por aquí ¿cómo se llama eso? La sábila. Me pasé por aquí la sábila. Y la sábila, dice, botaba sangre. ¿Cuánto daño me han hecho? Dice, ¿cómo salía el daño con la sábila? Era una persona que estaba en un liderazgo, hermanos. Y me preocupó en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque al Hijo de Dios la brujería no le cae. Amén. Al Hijo de Dios la brujería no le puede caer nunca, a menos que esté en desobediencia. Amén. Y le escribí eso, hermano. Y tú no te vas a morir porque los brujos te quieran matar. Tú te vas a morir el día que Dios lo haya dispuesto. Y punto. Así le digan los brujos, y se lo digo aquí, ¿por qué? Porque de pronto alguno de ustedes recibe una amenaza, no solo de los brujos, de cualquier enemigo, recibe una amenaza, recibe una injuria, que le van a hacer esto, que le van a hacer el otro. Nada le pueden hacer que Dios no lo permita. Amén. Salmos capítulo 91, versículo del 3 al 7. Satanás lo único que quiere es atemorizarnos, hermanos. Pero la brujería no le cae a los verdaderos hijos de Dios. Salmos 91, 3 dice así: Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabes lo que es el lazo del cazador? El lazo de alguien que te tiende una trampa para hacerte caer. Ese es el lazo del cazador.
Pero aunque los más audaces, aunque los más pillos, aunque los más sabidos nos tiendan una trampa, si usted le obedece al Señor, si usted es sensible a su voz, si usted escucha y se da cuenta de las señales de la palabra de Dios, usted será librado. Porque así lo dice su palabra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nosotros tenemos que estar seguros, hermanos. Nosotros no tenemos por qué temer, porque nuestra vida no está fundamentada en cualquier teoría humana. Está fundamentada en la palabra del Todopoderoso. Amén. Y esa palabra nunca falla. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. ¿Cuál es el terror nocturno? Esos brujos que dicen que están fumando. No tenga miedo de eso. Hagan lo que hagan. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, que puede caer el mal 1000 veces allí y 10,000 veces a su lado, pero a usted no lo va a tocar, porque su vida está segura en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Primero, debemos conocer y no olvidar que tenemos una lucha constante, que estamos en una lucha constante, que tenemos un enemigo que es poderoso. No debemos ignorar su poder ni sus maquinaciones, dice la Biblia. Pero que más poderoso es el que está en nosotros. Amén. Y el que está en nosotros debemos conocerlo bien. Que su poder nos ayudará a vencer cualquier trampa que el diablo nos ponga. Segundo, debemos conocer que Dios nos advierte para que tomemos las armas espirituales y después no nos estemos quejando. Ay, que hice un mal negocio. ¿Cómo me equivoqué? Tenemos que estar despiertos y ver las señales que Dios nos da, como lo hizo el rey de Israel, y obedeció y no cayó en la trampa. Amén. Tercero, Dios nos revela de diferentes maneras los peligros que existen para que estemos apercibidos. Cuarto, cuando le servimos al Señor, tenemos que saber que siempre vamos a estar expuestos a peligros. Siempre. Que no los podremos evitar, pero debemos estar seguros y confiados que de todos estos peligros Dios nos librará. Amén. En una ocasión, hermanos, yo venía viajando de una ciudad a otra. Era Pichincha, el cantón Pichincha. Íbamos de Pichincha al Empalme. Y en ese lugar, nosotros no sabíamos la fama que tenía esa carretera. No lo sabíamos, porque si lo hubiéramos sabido, no nos hubiéramos arriesgado a ir. Fue una imprudencia de nuestra parte también, pero no lo sabíamos. Nos arriesgamos a ir. Al otro día nos enteramos que los carros que pasan por ahí ninguno se libra, que todos los cogen, les roban, secuestran a sus mujeres. Bueno, nos enteramos de cosas terribles. Nosotros íbamos en esa carretera, íbamos un hermano que iba manejando, otra pastora, iba yo y un grupo atrás en una camioneta. Cuando llegamos a un lugar muy oscuro, así, y había un vigilante acostado, de repente 4 hombres, el uno, como quien dice, el carro viene así, ¿no? Aquí está el vigilante acostado y 4 hombres se paran, el uno aquí, el otro acá, el otro acá y el otro acá, así, en medio del... El hermano que iba manejando de ley tenía que frenar por el vigilante acostado y esos 4 hombres allí. ¿Para qué se pararon allí, hermanos? Para detenernos y hacernos algo. Yo era muy joven en ese tiempo y me dio un pánico, hermano. Hubiese querido haber estudiado ese pasaje antes de ese viaje. Pero me dio un pánico que yo le cogí la mano de la hermana
Y yo solamente me agaché y me hice como más chiquita ahí debajo del carro, pero ahí mientras me agachaba así yo decía, en el nombre de Jesús, Señor, líbranos de esto, Padre. Y la hermana también, ya llorábamos. Y el hermano que iba manejando dijo, agárrense fuerte. Cuando nosotros nos cogimos de la mano y dijimos, en el nombre de Jesús, Señor, líbranos. ¿Sabe lo que pasó? Esos hombres yo no sé qué vieron, pero los 4 se hicieron a un lado, los 4, y nosotros pasamos y nada nos hicieron. Al otro día nos contaron las cosas que pasaban en esa carretera. Lamentablemente no las sabíamos. Yo ahora me pongo a pensar, Dios mío, de cuántas cosas tú nos has librado, de cuántas cosas, Padre. Pero cuando uno tiene conocimiento de algo, tiene que ser prudente, hermanos. Pero en la obra del Señor siempre van a haber peligros. Pero de esos peligros, si usted sigue la guía del Señor, el Señor le va a librar. Amén. Dios, ahora, tiene que entender usted que Dios está listo para intervenir sobrenaturalmente cuando le servimos a Él y por causa de su obra estamos en algún peligro. Y Dios interviene. Son cosas que nosotros debemos de tener presentes siempre y nunca olvidar. Amén. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.